vamos a continuar con TypeScript. Vamos a aprender algo súper chévere. Y por acá yo tengo ya creadas las carpetas, los archivos, mejor dicho, de TypeScript que vamos a continuar. En la última nos habíamos quedado en el tema de la destructuración de arrays de objetos. Lo que vamos a ver el día de hoy es importaciones y exportaciones, clases y generic type. Con estas cositas que nos faltan, vas a poder desarrollar y entender el código de Angular. Además de ello, con esto también vas a poder comprender otras librerías de Angular, ¿no? Que al final se utiliza TypeScript, así que pues esto es fundamental. El día de hoy vamos a empezar con el tema de las importaciones y exportaciones. Hasta ahora, en las últimas clases, cuando empezamos a trabajar con las interfaces y empezamos a ver otro tipo de ejemplos, hemos podido ver que las interfaces siempre las creábamos ahí mismo, ¿verdad? Dentro de la misma clase. Pero en la vida real vas a tener la necesidad de querer utilizar ese modelo de datos, ese interface, en más de un elemento, en más de una parte de tu proyecto. No solamente interfaces, también funciones, clases, métodos, variables, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas, para que tú lo puedas utilizar en otros archivos de TypeScript, lo tienes que exportar. Y para reutilizar, ¿qué tienes que hacer? Lo tienes que importar. Entonces, vamos a hacer eso. Esto es algo súper sencillo, no es nada del otro mundo. Y vamos a crear acá una carpeta llamada utils. Y dentro del utils van a encontrar un archivo llamado customer utils.ts. Acá, en estos momentos está vacío. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Desde acá vamos a exportar elementos para poder reutilizarlos en otras clases. Por ejemplo, vamos a crear una nueva interface. Y esa interface yo la tengo preparada acá para ustedes. Ahí está. Algo de toda la vida que ya han aprendido, ¿verdad? La palabra interface, como buena práctica, siempre la letra ahí por delante para que sepas que eso es una interfaz. Y el nombre de la interface, ¿no? En este caso va a ser customer, ¿no? El cliente. Va a tener nombres, apellidos, email y una dirección. Genial. Ahora, esto vamos a hacer que se pueda reutilizar en varias partes. ¿Qué cosa tienes que hacer? Simplemente tienes que poner acá, antes de la palabra interface, export. Nada más. Y con esto, con esa pequeña palabra, ya estás haciendo disponible esta interfaz y customer. Además, también podrías exportar funciones y métodos. Por ejemplo, podríamos crear una constante que va a ser de tipo arrow function y esa constante la vamos a llamar show customer data, ¿no? Puede recibir como parámetro todo un objeto del tipo customer y eso lo puedes ir pintando. Vamos a decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero recibir un cliente y dentro pues voy a hacer algo, ¿no? ¿Qué cosa quiero hacer? Yo ya tengo preparada por acá, simplemente voy a pintar un log. Fíjense, esto es una función básica. Utilizando las nuevas características de SmartScript 6, estoy creando una función del tipo ArrowFunction. Estoy diciendo, oye, ¿sabes qué? Cuando alguien utilice esta función, pide por parámetro esta variable, ¿ok? Pero que sea de este tipo de dato, customer, que es un objeto, ¿verdad? Y luego, con ese valor de ese parámetro, ¿qué cosa estoy haciendo? Estoy aplicando la destructuración que hemos aprendido y simplemente estoy pintando los datos, ¿verdad? Esto es algo que ya hemos aprendido en las clases anteriores. Hasta ahí todo bien. Ahora, supongamos que esta función también lo necesitas en más de un archivo. Entonces simplemente tienes que poner la palabra export también. Con esta simple palabra, tú puedes exportar interfaces, métodos, funciones y clases. Simplemente con ese export. Y Jonathan pregunta, ¿y ese export se puede importar en cualquier lugar? Así es, en cualquier lugar de tu archivo de TypeScript. Ahora, ¿cómo lo importamos? Lo importamos de la siguiente manera. Acá simplemente lo hemos creado. ¿Dónde lo voy a importar? Lo voy a importar acá, en mi archivo 6, import y export que hice ahí. Supongamos que yo necesito crear ahora un objeto del tipo customer. Entonces simplemente pongo constante customer y yo necesito que sea de este tipo, el tipo que yo acabo de crear acá, por acá para que lo puedan ver. Ahí está. Yo necesito que esta variable customer sea de este tipo, de este modelo de datos. Entonces, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a coger ese nombre y acá voy a especificar el tipo de dato customer.
y luego le doy un control espacio o la abreviación de tecla que tengas para que haga la importación por ti. Y simplemente lo que va a hacer es importarlo. Miren, acá está. Acá estás importando eso que tú acababas de exportar acá. Y así es sencillo. Y luego pues simplemente lo utilizas, ¿no? Metes datos. En este caso yo quiero este customer pasar toda esta serie de datos. Ahí está. Listo. Así de sencillo es importar y exportar. No hay nada del otro mundo. No hay nada súper complejo para que tú puedas utilizarlo. Simplemente es esta palabra, export. Y luego simplemente lo que hace es un import. Ahí está, la palabra import. El import lo que hace es simplemente especificar el elemento que está exportando determinado archivo. From, es decir, importa este elemento desde la ruta tal. Acá va la ruta, ¿vale? Esto tú por lo general no lo vas a poner de manera manual. Esto ya lo va a hacer el editor de código por ti. Ya sea que estés utilizando Intel IDEA, Visual Studio Code, etc. Este import por lo general es automático. Pero de no ser así, en el caso no te funcione, pues simplemente esta es la sintaxis. Import from y la ruta. Nada más. Ceballos pregunta, ¿tiene que ser constante? No puede ser LED. Ah, puede ser LED. Si tú lo pones LED, mira lo que pasa. No hay problema, lo puedes exportar. Pero ¿qué pasa? Si tú exportas a una función como LED, significa que vas a darle la opción a quien lo esté utilizando de reemplazarlo. En cambio, si yo lo exporto como una constante, significa que no se puede modificar. Y va acorde, ¿verdad? Si tú estás exponiendo, estás exportando una función, es para que no la modifique. Si no, imagínate, cualquiera hace lo que sea con esa función y no tendría sentido crearlo. Entonces, eso es lo que tiene que tener en consideración también. Entonces, ustedes deciden si lo exportan como LED o como constante, es dependiendo del caso de uso que ustedes le quieran dar, ¿no? En este ejemplo, como ya dije, a mí me conviene exportarlo como simplemente una constante para que más adelante no lo puedan sobreescribir. Ahora vamos a hacer uso de esta función show customer data. Simplemente copio el nombre, lo voy a utilizar acá. Fíjate que lo importa. Mira que lo está agregando acá arriba. Y ahora, esta función, ¿qué me pide? Me pide un parámetro del tipo customer. Entonces, como yo ya lo tengo acá creado, simplemente se lo voy a pasar. Y eso sería todo. Ahora, cuando se compile, cuando yo ejecute este archivo, como está siguiendo la pila de importaciones, va a ir hasta la función y va a ejecutar todo este código. Vamos a ver si hemos hecho el cambio necesario dentro del archivo main.ts. Ok, es correcto. Acá estoy importando el archivo 6. Entonces, en teoría, nosotros deberíamos de poder ver esta parte que está acá. Vamos a ver. Un F5 no está haciendo nada. Vamos a nuestro archivo o vamos a detenerlo nuevamente. Vamos a volver a ejecutar npm run. Correcto, TypeScript no compila, transpila, es correcto. Sino como ya dije, coloquialmente siempre van a escuchar eso, siempre, ¿vale? Coloquialmente en el mundo ya de la vida laboral, todo lo ven compilar, pero son cosas distintas. Justo eso también hablamos en la primera clase, en la segunda, mejor dicho, cuando empezamos a hablar sobre TypeScript, de qué es compilar y qué es transpilar, ¿vale? Pero se te queda, o sea, todos los días vas a escuchar eso, compila, cuando en realidad está transpilando y ya se te queda, pues, ¿no? Pero sí, la palabra correcta es transpilar. Acá nos falta nuestro export. Export y ahí está. Ahí está. Por alguna razón se ha quedado pegado. No lo sé. Bueno, ahí está. Cierro el servidor y vuelvo a levantarlo. A veces me pasa. Sí, son cosas que pasan, ¿verdad? Mire, simplemente he vuelto a ejecutarlo y ahora sí ya funciona. Pero bueno, ahí está. Ya tenemos. ¿Qué está pintando? Miren, datos del cliente y toda la información que hemos pasado directamente en nuestro objeto que tenemos acá. Fíjense. Por ahí pregunta, ¿por qué el export? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tendrías la necesidad de exportarlo, te refieres? Si es eso es porque en la vida real vas a tener que reutilizar cosas. Entonces, como vas a reutilizar cosas, necesitas exportarlas. ¿Te refieres al export de acá? Estas llaves, ok. TypeScript necesita que esto sea una clase de JavaScript al final. ¿Ok? O sea, cuando se transpila, este archivo se tiene que transformar a una clase del tipo JavaScript.
Una clase del tipo JavaScript es muy distinta a una clase del tipo TypeScript mientras tú vas dibujando. Entonces, para que se pueda visualizar y ejecutar todo este código, necesitas poner esto sí o sí. Para aquellos que hayan trabajado netamente con JavaScript, seguro han hecho esto. O sea, export y por ejemplo pones, no sé, nombre y pones un valor y así. O sea, la exportación clásica de JavaScript la tienes que hacer también en TypeScript, pero sería de esta manera. Lo hago así porque esto no es una clase, lo hago de esa manera. Ahora, si tú lo quitas, de todas maneras, posiblemente como estoy utilizando la versión más reciente de Mascript, va a funcionar. Si yo me voy acá al archivo tcconfig.json, estoy utilizando la versión más reciente de ECMAScript con las nuevas características. Pero si tú eres de las personas que está utilizando una versión inferior y estás utilizando VGS, por ejemplo, o simplemente TypeScript con Webpack, con cualquier compilador, tienes que hacer esto sí o sí. Si yo lo quito, esto igual debería seguir pintándose. Ahí está, ¿ves? O sea, sí se sigue pintando, pero esto funciona porque estoy utilizando la última versión de las características de Java. A eso voy, este de acá, pero no siempre vas a utilizar esa versión, ¿no? Puede que estés en un proyecto desfasado y esté trabajando con ECMAScript 5, por ejemplo. Entonces, en ECMAScript 5, a ese tipo de proyectos, tiene que, el compilador tiene que hacer un double bundle, por así decirlo. Un compilado para la versión, para las versiones modernas, ¿no? De JavaScript y otro para las versiones antiguas. En Angular, cuando trabajemos, vamos a revisar eso también. Pero la tendencia es mejorar, ¿no? Pero sin embargo, existe esto por el tema de los proyectos que están en desfase. Así que buena práctica es poner esto. Y si eres de los que usa proyectos recientes, modernos, esto lo puedes quitar sin ningún problema. Sino que yo acostumbro a ponerlo porque ya, como decir, como un trauma, ¿no? Que perdí horas y horas de trabajo, pues, ¿no? Y simplemente por esto, por un tema de que TypeScript necesitaba esto para poder compilarlo para esas versiones de JavaScript. Es por experiencia, nada más que nada. Ok, listo. Entonces ya sabemos cómo importar y exportar. Sencillo, ¿verdad, chicos? O sea, no es nada del otro mundo. Es realmente fácil en TypeScript. Exportas, importas y ya sabes, puedes exportar interfaces, clases, métodos y funciones y variables también. Todo lo que tú quieras lo puedes exportar sin ningún problema. Ahora vamos a entrar a este tema, señoras y señores, y es el fuerte de la clase del día de hoy. Y quiero que me presten mucha atención. Si tú eres de las personas que viene del mundo del backend, el tema de las clases se te va a hacer muy familiar, lo vas a aprender muy rápido. Pero si eres de las personas que toda su vida o por un buen tiempo ha trabajado netamente con JavaScript y no tiene conocimiento de la programación orientada a objetos, puede que se haga un lío, ¿vale? Entonces, esta clase es muy importante ya que Angular trabaja mucho con el tema de las clases. Vamos a aprender también el término de instancia y sí, así que eso tiene que quedar muy claro, ¿vale? Así que toda su atención acá, por favor. Igual, va a estar subido en YouTube y lo pueden repasar. Recuerden que tienen que practicar, no es simplemente ver el stream y se acabó, practiquen. Así que vamos allá. Vamos a hablar sobre las clases en TypeScript. ¿Qué es este tema de las clases? Vamos a explicar con manzanitas, ¿ok? De cero. En TypeScript, chicos, una clase es como un modelo o una descripción general de algo, ¿vale? Ese algo, ¿qué cosa puede ser? Puede ser una persona, puede ser un colegio, una manzana, una botella, lo que sea, ¿vale? Y cuando creamos algo específico basándonos en esa descripción, lo llamamos una instancia de esa clase, ¿vale? Y la clase nos dice qué propiedades y qué comportamientos son posibles. Y luego, con esa clase, vamos a crear instancias. Creamos instancias. Acá me comí la E, pero es creamos instancias, ¿vale? Eso es una clase en TypeScript. Y este concepto de las clases no solamente es para TypeScript, es para cualquier lenguaje de programación. En la gran mayoría del lenguaje de programación se utiliza clases, ¿vale? Y se trabaja bastante con el tema de las instancias, ¿vale? ¿Qué es una instancia? No es nada más que algo que va a estar ahí en memoria para que tú lo puedas reutilizar constantemente. A manera de ejemplo, una clase no es nada más que la representación de algo, ¿ok?
ese algo, por ejemplo, puede ser una persona. Tal cual ven acá. Una persona. Y esa persona tiene propiedades y tiene comportamientos. Por ejemplo, una de las propiedades que todas las personas tienen es su nombre y sus apellidos, ¿verdad? Y un comportamiento significa las acciones que puedas hacer ahí. Entonces, ¿qué acción tiene una persona? Puede hablar y puede caminar, por ejemplo, ¿verdad? Hay muchas otras, pero estas son las más comunes, ¿verdad? Entonces, quiero que entiendan este pequeño concepto porque es lo que vamos a aprender, ¿vale? Entonces, ustedes me hacen las preguntas, si no, si les queda duda, si tengo que volver a repetir, ustedes lo dicen. Entonces, a manera de resumen, una clase no es nada más que la representación de algo y dentro va a tener propiedades y comportamientos. Esos comportamientos son métodos y funciones. Las propiedades son simplemente atributos tal cual hemos visto, por ejemplo, en el caso de las interfaces. Vas a tener una variable nombre, una variable apellido y defines el tipo de dato. Y así puedes crear muchas cosas. En la vida laboral se trabaja bastante con el tema de las instancias y pues representa algo, ¿no? Algo de la parte que estás programando. Vamos a crear nuestra primera clase. También pregunta, ¿cuándo usar clases e interfaces en Angular? Muy buena pregunta, creo que también la hicieron la clase pasada. Utiliza clases siempre y cuando tú sientas la necesidad de tener muchas funciones y métodos que te van a ayudar a tratar toda la data que va a haber dentro. Pero si tú solamente quieres recepcionar datos y nada más, basta con una interface. Así de sencillo. Y aparte, si tú utilizas interface, no generas instancias y por ende no generas nada en memoria. Entonces simplemente se transpila y ya tienes el modelo de datos. Ok, vamos a crear nuestra primera clase, chicos. Y no es nada más que poner la palabra class. Listo. Con esto creas una clase. Vamos a crear la clase persona, ¿no? Haciendo alusión a lo que hemos visto hace un momento. Entonces, ¿qué es una clase? No es nada más que la representación de algo, ¿verdad? Que puede tener atributos, ¿no? Es decir, propiedades y comportamientos. Entonces, una persona que tiene nombres, ¿verdad? Y como estamos trabajando con TypeScript, tenemos que especificar qué tipo de dato es ese nombre. Vamos a decir que es de tipo string. También tiene apellidos. Entonces, vamos a decir que ese apellido va a ser del tipo string también, ¿vale? Y luego, TypeScript te va a decir que inicialices esa variable. ¿Por qué? Porque estás dentro de una clase. Y TypeScript lo que va a asumir es, ok, estás creando una clase, significa que vas a tener que generar una instancia de esa clase para poderla utilizar. Por ende, como vas a inicializarla, necesito que inicialices las variables que están acá, que básicamente son las propiedades, ¿vale? Eso es lo que te está diciendo. Entonces, tú puedes hacer algo como esto. Puedes decir, oye, ¿sabes qué? Quiero que cuando se genere la instancia de la clase persona, por defecto tenga este valor, un vacío. O simplemente que quede así, nada más. No, yo quiero que se quede así de tipo que tenga un valor o que no tenga. Pero por lo general, cuando tú generas una clase, significa que también vas a crear un constructor. Y acá vamos a hablar sobre uno de los pilares de las clases y es algo llamado constructor. ¿Qué cosa se hace en este constructor? ¿Para qué sirve? Se utiliza para poder hacer tareas pequeñas que no afecten a la generación de la instancia de la clase. Por ejemplo, puedo inicializar variables o puedo acá directamente dentro del constructor puedo solicitar valores a través de parámetros. Dentro del constructor yo voy a decir, oye, ¿sabes qué? Cuando alguien quiera generar una instancia de la clase persona, para yo poder pasarle un valor a la propiedad name, necesito que quien esté generando la instancia me pase ese valor. Entonces acá voy a poner como parámetro el name, ¿verdad? Este va a ser un parámetro. Además, necesito que me pasen el last name. Ahí está, lo estoy solicitando como parámetro. Y luego voy a decir que, ok, como ya me están enviando los datos al momento de generar la instancia, voy a coger la variable name y le voy a pasar el valor que me están pasando en ese momento. Lo mismo voy a hacer para el last name. Ahí está. Ahora, ¿todas las clases tienen que tener constructor? No, no necesariamente. Eso va a depender de ti. Puedes tener una clase donde únicamente tengas puros métodos y funciones, comportamientos y se acabó. Todo es de acuerdo a lo que tú necesites, pero por lo general
Cuando generas una clase siempre vas a tener atributos y métodos y funciones, ¿verdad? Propiedades y comportamiento. Es necesario siempre tipar el parámetro, así es. Si no, no tiene sentido utilizar TypeScript. Si yo le quito la especificación, te va a marcar un error. Te va a decir, oye, ¿sabes qué? Nombre, la variable name, no tiene un tipo de dato y por ende se está asumiendo que es de tipo any. Pero usar any, ¿saben qué es? Es del diablo, ¿verdad? No usen any, ¿vale? No usen any. Entonces tienes que tipar todo, chicos. Tienes que tipar todo. Para eso está TypeScript. Si no, pues simplemente trabajen con JavaScript y se acabó. Si tú utilizas TypeScript es porque tienes que tipar todo para que tu código sea más robusto y pueda ser más entendible y legible ante los demás. Recuerda que tú no programas únicamente para ti, trabajas con un equipo y tu equipo tiene que entender qué cosa estás haciendo para que le pueda dar mantenimiento. Entonces ya tenemos nuestras primeras propiedades y ahora pues, vamos a crear unas acciones. Por ejemplo, el caminar. Ricky dice, en parámetros deben ir todos los atributos creados o no todos. No, no todos. O sea, acá tú tranquilamente puedes tener solamente uno. Todo lo que tú consideres que necesitas al momento de generar la instancia, lo pides directamente en el constructor. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Yo por ahora simplemente estoy haciendo el flujo feliz, ¿vale? Este es el flujo feliz. Vamos a ver casos, chicos, tranquilos. Este es el flujo feliz, donde las propiedades que existen, yo necesito los valores de manera inmediata cuando se generan las instancias, pero no es necesario, ¿ok? Todo va a depender del caso de uso que estés haciendo. Vamos poco a poco. Entonces, tenemos nuestras propiedades, ahora vamos a crear el comportamiento. Una persona, ¿qué puede hacer? Puede caminar, ¿verdad? Entonces voy a crear métodos. Ahora, como estás dentro de una clase, ya no es necesario escribir la palabra function y ponerle un nombre y dentro meter cosas, ¿no? Tu algoritmo. Ya no es necesario. Porque como estás dentro de una clase, todos los métodos y funciones ahora no necesitan esta palabra y simplemente se queda así, tal cual, y empiezas a crear algo. Empiezas a meter tu algoritmo. Entonces yo voy a crear el método de caminar y voy a decir que esto es un método, es un void, y dentro voy a meter algo, ¿no? ¿Qué cosa voy a hacer? Voy a pintar un log. Y fíjense, ahora como estás dentro de una clase, los métodos pueden acceder a los elementos que están dentro de esa clase. ¿Cómo vas a acceder? Vas a utilizar la palabra reservada this, ¿no? This, es decir, dentro de, o sea, acá, de acá, ¿no? Algo así. De acá de la clase utiliza algo. Pones this punto y le das un control espacio y vas a acceder a los elementos que estén ahí dentro de la clase. Tienes el last name, el name y el word, ¿vale? Y pues nada, puedes reutilizarlo, ¿no? Puedes ejecutar tu algoritmo y a sacar algo bien loco, ¿no? En este caso, estoy creando simplemente este método para pintar un log que diga, que coja el nombre que se ha pasado por parámetro y diga, por ejemplo, Juan está caminando. Jonathan pregunta, ¿qué pasaría si ese wall estuviera fuera de la clase? Si esto estuviese fuera de la clase, te va a dar un error, a decir así tal cual, porque entonces, como está fuera de la clase, vas a necesitar que esto sea una constante o que sea un function, ¿no? Por ejemplo, esto. Ahí está, ¿ves? Para que esto pueda funcionar y no te dé error, tienes que poner la palabra function porque estás fuera de la clase. Además, esto ya no va a funcionar, ¿verdad? Porque este name está dentro de la clase persona. No puedes acceder ahí. Así que, pues nada, acá te va a marcar un error. Entonces, esto quedaría de esta manera. Y estas cosas son algo que ya hemos visto. Cuando hemos creado funciones y métodos, les hemos estado creando pues así, ¿no? Functions o constantes. ¿Dónde está esa clase acá? Ahí está, miren. Hemos estado creando funciones de tipo constante. Hemos estado creando funciones de este tipo. Pero como están dentro de un simple archivo de TypeScript, lo tienes que especificar de esa manera. En cambio, todas las funciones y métodos que estén dentro de una clase no necesitan esto. Todo queda ahí, ¿ok, chicos? Eso ténganlo en cuenta. Entonces, todas las cosas que tú pongas acá adentro solamente van a ser visibles ahí adentro. No es que tú creas algo afuera y voy a acceder de frente a algo que está dentro de esa clase. No funciona así. Entonces, vamos a dejarlo ahí nada más por ahora y vamos ahora a intentar crear nuestra clase. Voy a crear una instancia de la clase persona. Voy a crear una constante. Vamos a llamar acá a la persona, lo vamos a llamar Juan.
y Juan va a ser igual a la instancia de la clase persona. ¿Cómo generas una instancia en TypeScript? Vas a utilizar la palabra reservada new. Ese new le está diciendo que genere una instancia. ¿Un nuevo qué? Una nueva clase de tipo persona. Es decir, estoy generando una nueva instancia de la clase persona. Y persona, fíjese que me está marcando un error. ¿Por qué? Porque al momento de querer instanciarla, yo he dicho que necesito sí o sí que me pasen estos valores por el constructor. Es por eso que me marca un error y me dice, te esperan dos argumentos, pero no estás enviando nada. Hay cero argumentos. Entonces tienes que pasarle un valor. Entonces, el primer valor, ¿cuál es? El primer valor es para el nombre y después para el apellido, ¿no? Entonces voy a pasar acá a Juan con una coma para pasar al siguiente parámetro y acá pues el apellido, ¿no? Como apellido lo vamos a poner Celis Vega, por ejemplo. Y ya no me marque error. Y así es como tú generas una instancia. A ver, pregunta o dice, ¿puedo pasar como parámetro en el constructor una interface que represente las propiedades de la clase? Así es, puedes pasar también una interface. No necesariamente son parámetros en filas. Eso puede ser tranquilamente un objeto y es válido. Vas a tener clases donde tengas muchas propiedades. Entonces, para no estar pidiendo todo en una fila, lo ideal es pasarlo dentro de una interface, ¿verdad? Dentro de un modelo de datos, tal cual lo hemos visto en la clase pasada. Así que, pues muy bien, genial. Eso me indica a mí que están aprendiendo y por lógica ya están dando este tipo de comentarios. Así que muy bien, Xavier. Así es. ¿Por qué siempre usas constante? Porque simplemente quiero hacerlo así. O sea, yo puedo hacerlo LED. O sea, para los ejemplos uso constante porque de ahí no voy a hacer nada con él. O sea, la diferencia es que la reasignación nomás, chicos. Por ejemplo, miren, si yo quisiera coger ahora a Juan y volver a asignarle una nueva instancia, me va a marcar un error. Para yo poder hacer esto, esto tiene que ser de tipo LED, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia, chicos. Yo uso siempre constante porque simplemente no voy a hacer una asignación. Genero la variable y luego la pinto. No hago ninguna reasignación. Es por eso que siempre utilizo constante. Pero si tú creas una variable y después le quieres reasignar un nuevo valor, usa let, ¿vale? Entonces, eso también va a ayudar en tu código. ¿No quieres reasignar un valor? Usa la palabra const, ¿no? Constante. ¿Quieres reasignarle un valor en cualquier momento a esta variable? Usa let. Con esta constante yo voy a hacer simplemente esto. Voy a pintar un log y voy a pasar esa variable. Nada más. No voy a hacer una reasignación de valores. Entonces vamos a guardar esto y a ver si está funcionando. Entonces para ello vamos a hacer la importación de nuestro archivo 7. Guardamos y nos vamos acá al log. Y ahí está, miren. Instancia de la clase person llamada Juan. Y ahora fíjense acá, chicos. Me está mostrando los atributos que tiene la clase persona. Pero en la clase persona también tenemos un método llamado caminar. Si yo desgloso acá la opción prototype, que es quien te dice qué tipo de elemento es, vas a ver por acá los métodos que tiene esa clase. El constructor y acá está el método wall, que es una función, ¿verdad? Esto es más que nada para que ustedes sepan la destructuración que hace por detrás ya JavaScript y lo puedas ver en el navegador. Cuando tú utilices cierto tipo de librería, si quieras pintar en log, tal vez la instancia de algún elemento de esa librería, siempre vas a poder ver las cosas que tienes desde acá, desde el desglose del prototype. Y ahora vamos a utilizar a la variable Juan.walk, la función caminar. Y en teoría debería pintarme Juan, ¿verdad? Porque le estoy pasando ese valor. Juan está caminando. Guardamos, actualizamos y ahí está. Miren, Juan está caminando. Entonces, de esta manera puedes ver que se está creando la instancia correctamente y se está utilizando el valor de los parámetros que pides directamente en el constructor. Así de simple creas una clase, ¿no? Con sus propiedades y con sus métodos. Así de sencillo. Pero no simplemente queda ahí, chicos. No simplemente queda ahí. Ahora vamos a hablar algo llamado modificadores de acceso, ¿vale? Y esto también es muy importante de aprender.
y tiene que ver con la accesibilidad que va a tener cada uno de las propiedades y métodos y funciones que va a haber dentro de tu clase. Les he puesto este pequeño texto, chiquito nada más, y dice lo siguiente: en el contexto de las clases existen modificadores que determinan la visibilidad y el alcance de las propiedades y métodos dentro de una clase y su jerarquía de herencia. Vamos a hablar de herencia también, señores. Entonces, vamos a trabajar, o siempre, casi siempre vamos a ver esto, señores. Una de estas tres siempre va a estar ahí para nosotros trabajar al momento de crear nuestras clases. Existe una palabra reservada llamada public. Lo que hace esa palabra reservada, ¿ok? Vuelve tanto a las propiedades como métodos públicos, como su mismo nombre dice, public, público, los vuelve público. Eso quiere decir que se va a poder visualizar desde dentro de la propia clase y también desde afuera de la clase, ¿no? Es decir, cuando generan la instancia van a poder ver esa variable, método o función, ya que es pública. La palabra reservada, private, lo que hace es volver privado a las propiedades o métodos donde tú lo utilices, ¿ok? Y solamente son accesibles desde la propia clase. Si alguien genera una instancia e intenta acceder a ese elemento que es privado, no lo va a poder hacer, le va a salir un error. ¿Por qué? Porque tú has dicho que es privado y solamente puede utilizarse dentro de la misma clase. Y luego existe otro llamado protected, que es básicamente similar al private. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que sí lo deja visible, pero solamente a aquellas clases que hereden de la clase principal. Ejemplo, tienes una clase llamada animal y en animal tú tienes protegido, protected, una variable llamada nombre. Luego creas otra clase llamada perro, por ejemplo. Y perro va a heredar las cosas de la clase animal. Como la está heredando y tú has puesto que es protegido, entonces perro puede acceder a esa variable en nombre. Sin embargo, cuando generen la instancia de la clase perro, no van a tener acceso a esa variable. ¿Por qué? Porque solamente se puede utilizar dentro de las clases que se estén heredando, más no cuando se genere su instancia. Esa es la diferencia. Mejor veámoslo en código para poder aprender, ¿vale? Veámoslo en código. Es Manco dice, o sea que en Angular se trabaja mucho con clases, así es, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que Angular te va a abstraer de hacer todo esto. Ese new, Angular lo hace por detrás en sus elementos, pero sin embargo tú puedes hacerlo también cuando crees tus propias cosas. Pero incluso, aunque, o sea, puedes hacer esto en TypeScript, Angular trabaja con TypeScript, puedes generar instancias, pero Angular ya te da un mecanismo que te genera las instancias por ti. Tú no tienes que hacer todo esto. Pero es muy importante que sepas qué es lo que pasa por detrás. Acá vas a aprender qué es una instancia, qué cosa es una propiedad, ¿verdad? El tema de los comportamientos, funciones y métodos. Pero en Angular vas a ver constantemente trabajar con puras clases. ¿Cómo se generan las instancias? Es simplemente un new. Lo que pasa que digo, vuelvo y repito, Angular te va a dar un mecanismo que va a hacer esto por detrás. Y eso se llama inyección de dependencias. Si por ahí lo pueden ir averiguando, sería genial. Hay un concepto y es uno de los puntos más fuertes que tiene Angular a comparación de los otros frameworks y librerías de JavaScript, que es la inyección de dependencias. Pueden ir averiguando de qué trata. En su momento con Angular lo vamos a aprender. Vamos a trabajar con el public. Y simplemente es poner la palabra reservada, public. Pero ¿qué pasa? Y esto es algo muy interesante. En TypeScript, si tú dejas, es decir, no le pones nada a la variable, al método, función, TypeScript va a entender que todos esos elementos son públicos. Es por eso que yo puedo acceder directamente a las name igual. Vamos a agregar un nuevo atributo, chicos. Fíjense, voy a agregar edad. Y edad va a ser de tipo number. Luego por acá voy a pedir también la edad. Y pues nada, asignamos el valor y se acabó. Ahora acá, si yo le doy un control espacio, si le doy un control espacio acá, voy a poder ver ese atributo nuevo llamado edad. Pero si a ese atributo yo le pongo private y le doy un control espacio, ya no va a existir. Fíjate, ya no me lo lista.
¿Por qué? Porque he dicho que es privado, ¿no? Por acá voy a dejar el ejemplo de public. Ahí está. Tú puedes poner explícitamente que es de tipo público, pero si no le pones nada, también TypeScript va a inferir de que es de tipo público, ¿ok? Lo dejo ahí para que lo puedan utilizar. En el caso de los private, simplemente se pueden utilizar ahí. Nada más, es decir, dentro de la clase. Entonces, dentro de la clase con la opción this punto, yo puedo acceder a esa variable, a la edad. ¿Por qué? Porque estoy dentro nada más. En cambio, fuera no lo puedo utilizar. Esa es la diferencia. Si yo intento acá pintar la edad de Juan, punto, edad, me va a marcar un error y te va a decir la propiedad de edad es privada y solamente es accesible dentro de la clase persona. Esa es la diferencia, chicos. Entonces, si tú quieres funciones o variables que solamente se van a utilizar dentro de la clase, lo tienes que poner en private, ¿vale? Ojo ahí, en private. Además, una buena práctica que yo recomiendo, ok, o sea, este es opcional, no es que está firmado con en piedra. Yo acostumbro a poner las variables privadas con un guión bajo por delante. ¿Por qué? Porque del código, a nivel de semántica, yo voy a poder identificar qué variable es accesible hacia las otras clases y qué variables no. Entonces, esto me ayuda mucho a mí, en especial con Angular. En Angular va a haber variables que se van a llamar directamente al HTML. Y si yo no logro identificar de manera inmediata qué elementos se están utilizando en el HTML, puedo cometer algunos errores. Incluso puedo perder tiempo, ¿no? Tengo que estar verificando si esa cosa, ese elemento se utiliza en el HTML o no. Y ya perdí 1 o 2 minutos de mi vida. Entonces, como buena práctica, pueden adoptar esto, ¿no? Todo lo que es privado con un guión bajo y el nombre. Entonces, eso te va a ayudar. Son pequeñas cosas que te ayudan en productividad. A lo menos a mí me ayuda bastante. Entonces vamos a dejar esta edad en privado. Y por acá vamos a crear otra función llamada hablar. Y vamos a hacer uso de una función que también va a ser privada llamada Jarbit, ¿no? Que te va a retornar o te va a calcular el año de nacimiento. Y para eso te pueden servir los métodos privados, ¿no? Puedes crear métodos privados que solamente sirven para ejecutar o crear algo dentro de la clase principal y así exponerla. En este caso estoy cogiendo esta función para concatenar la función tal, ¿no? Es decir, Juan está hablando y dice, nací en el año tal. Simplemente eso. Puedes hacer ese tipo de cosas. Pues por acá voy a quitar esto que es innecesario y vamos a llamar a la función tal, talk. Y ahí está. ¿Qué edad tiene? Tiene 15 años y entonces nació en el año 2008. Entonces, ¿qué es lo importante que tienen que aprender? Es que tienes la opción de decidir qué cosas van a ser públicos y qué cosas van a ser privadas al momento de generar la instancia de una clase. Luego, lo que haya dentro ya es cuestión de tu creatividad. ¿Qué cosa puedes hacer? No sé, necesitas generar una clase para una factura, por ejemplo, factura o una boleta. Entonces, hay muchos procesos que puedes hacer al momento de generar la instancia. Tal vez consumir una API, verificar el root de alguien, etcétera, etcétera. Puedes hacer ese tipo de cosas. Luis Rangel dice, ¿cómo es el ciclo de vida de las clases en TypeScript? ¿Cómo se destruyen para evitar el consumo de memoria? En TypeScript, al momento de tu generar la instancia, si la estás utilizando, existe algo llamado el Garbage Collection, que ya funciona por detrás. No es ni siquiera necesario llamarlo. Antiguamente sí creo se hacía, pero ya no es necesario ya. O sea, si tú dejas de utilizar esa instancia por un buen tiempo, o simplemente también la puedes destruir poniendo a la variable un null y se acabó. Pero por tema de tiempo, el recolector de memoria del propio compilador lo va a eliminar. Respecto a Angular, también vamos a crear componentes, pero Angular tiene un mecanismo o toda una arquitectura de la creación de los componentes. No es como en TypeScript que genera function, que al final son componentes, ¿verdad? Y dentro armas todo el HTML o puedes importar archivos de estilos en el archivo de TypeScript y ya. No, hay una serie de pasos que tienes que seguir, una serie de nomenclaturas para que este componente pueda funcionar. Y a la larga es genial porque te vas a regir a un patrón de arquitectura. Y eso en proyectos grandes es muy beneficioso.
Ok, chicos, entonces ya tenemos nuestra clase, ya sabemos cómo utilizarla. Es sumamente sencillo, ¿verdad? Ahora lo demás es ya parte de tu imaginación, ya tú ves qué haces. Lo importante es que es una clase nada más, cómo generas la instancia y qué cosas pueden haber. Atributos, métodos y funciones, ¿verdad? Respecto al constructor, no es necesario pasarle todos los elementos que va a recibir esa variable que has tenido ahí, ok, que estás declarando acá, sino que puede ser a necesidad. Por ejemplo, vamos a crear una nueva variable que también va a ser de tipo privada y no lo voy a solicitar para acá, sino que lo que voy a hacer con esa variable al momento de generarse la instancia de la clase persona, voy a pasarle el siguiente valor. Voy a concatenar los valores de nombre y los valores de last name. Pero no lo estoy pasando acá, no lo estoy solicitando. Entonces, eso depende de tu necesidad, ¿vale? Entonces tú decides qué cosas solicitar antes al momento de generar la instancia. Eso lo tienes que decidir tú. Ahora, puede ser directamente con varios parámetros o puede ser directamente un modelo de datos y se acabó. Tal cual hemos hecho en la sección de funciones y métodos. ¿Recuerdan que hicimos una sección de buenas y malas prácticas? Puedes hacer algo como esto, que le pasas simplemente como parámetro un modelo de datos y se acabó. Entonces, cuando alguien genere la instancia de esa clase, lo que tiene que pasarle es ese modelo de datos para que pueda funcionar. Entonces, todo depende de ti. Lo importante, ya lo sabes, cómo generar la instancia y qué es lo que o de qué se trata este tema de las clases en Tails. ¿Qué más podemos aprender respecto a las clases? Ahora nos falta algo llamado Protected. Pero para aprender este tema de Protected tenemos que aprender lo siguiente. La extensión de clases. Y acá vamos a hablar sobre o un poco del polimorfismo. Cuando dicen JJ, ahí empieza Jack Daniel, pero Jimmy, yo te digo Jimmy Dolores, papá. Oh, gracias, gracias. Diego dice, ¿cómo se hace la destructuración en TypeScript? Lo puedes ver en mi canal de YouTube, ok, está en la clase 2, hay todo hay un playlist donde estoy subiendo todo. Ahí hemos hablado del tema de la destructuración de objetos y de array, muy interesante, te invito a que vayas a revisarlo y ponerte al día también. Y Luis dice, ¿una clase puede extender de interfaces? Buena pregunta, y la respuesta es que sí, lo vamos a aprender el día de hoy. Vamos a dar un breve resumen de el tema de la extensión de clases. Tiene que ver con el tema del polimorfismo. ¿Han escuchado esta palabra polimorfismo? ¿Les han preguntado alguna vez? ¿Les ha venido tal vez en algún examen de, no sé, para backend o para frontend, qué es polimorfismo? Que tiene que ver algo con la programación orientada a objetos. Eh, Suena como que algo así bien raro, ¿no? Como que suena que es difícil, pero la verdad no lo es. El polimorfismo, fuera del tecnicismo, no es nada más que la sobrecarga de métodos, que es al final crear varios constructores o varios métodos con el mismo nombre, pero con diferentes parámetros, o, o también va ligado al tema de la herencia. El tema de la herencia. El tema de la herencia tiene que ver también, por ejemplo, con la modificación de ciertos elementos. Es decir, creo un modelo base, ¿verdad? Y luego ese modelo base lo voy heredando a otras clases y yo las puedo sobreescribir o las puedo implementar, ¿verdad? Eso es simplemente el polimorfismo. Es decir, es la herencia. ¿Qué haces con tu herencia? Ya es tu problema. Yo te heredo algo y tú decides qué haces. La vuelves a implementar, simplemente la utilizas, la sobreescribes, ya tú ves qué haces. En pocas palabras, eso es polimorfismo. Así de simple, pero nunca está de más aprender el tecnicismo, ¿no? Ahora, en ese pequeño ejemplo suena simple, ya al momento que empiezas a implementar y a heredar sobre herencias y sobre herencias, se vuelve un caos, ¿no? Entonces, es muy bueno saber estos conceptos de muy bien arraigados para que no te hagas líos y no estés haciendo cualquier cosa. Y en TypeScript vamos a utilizar el concepto de la herencia, ¿vale? Y vamos a ligarlo directamente a las clases, porque ahí es donde mayormente lo vas a utilizar. Y vamos a coger de ejemplo a la clase persona, ¿no? Tenemos nuestra persona, tiene propiedades, nombres y apellidos, y tiene comportamientos, hablar y caminar, por ejemplo. Pero no toda persona tiene la misma ocupación. Unos son programadores, otros son bailarines de table, otros son comediantes, otros son astronautas.
Pero sin embargo, fuera de la ocupación que tengan, siguen siendo personas. Entonces, tú puedes crear una clase, por ejemplo acá, una clase llamada astronauta, y le vamos a decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que heredes todas las propiedades y todos los comportamientos de la clase persona. Entonces, ¿qué va a pasar? El astronauta efectivamente va a heredar eso. Está heredando lo que la clase persona le está pasando, nombres y apellidos y respecto a los comportamientos, el hablar y caminar. Pero además, esta clase astronauta, la clase astronauta, va a poder implementar sus propias propiedades, muy diferente a la de una persona común. Por ejemplo, para ser un astronauta en la NASA, ¿sabías que necesitas una cantidad de maestrías? Si no, no puedes ser astronauta. Es uno de los requisitos. Entonces, una de las propiedades que puede tener este astronauta es la cantidad de maestrías. No todas las personas tienen maestrías. Entonces, para este astronauta le vamos a poner esa nueva propiedad. Y un comportamiento es el poder pilotear naves. Es propia del astronauta, no de una persona normal. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás heredando todas las cosas de la clase persona y luego estás implementando tus propias propiedades y tus propios comportamientos. Eso es la herencia. Y luego, si tú gustas, puedes incluso volver a heredar esto a otra clase. Y estarías heredando lo de la clase persona, la clase astronauta, y luego esa otra clase que está implementando de astronauta va a poder implementar sus propios comportamientos y sus propias propiedades. Y así puede haber herencia tras herencia, tras herencia, tras herencia. Pues básicamente eso es la herencia y es una de las cosas fundamentales al momento de hablar de polimorfismo. Entonces en TypeScript vamos a ver un poco de eso. Puedes hacer cosas más locas, sí, pero para eso tendrías que tener un conocimiento súper avanzado de TypeScript, donde se trabaja con temas de clases abstractas, clases genéricas, generic types, utility types, temas también de dependency injection, un montón de cosas para aprender con TypeScript. Pero para nosotros trabajar con Angular, esto nos basta y nos sobra. ¿Okay? Vamos a darle. Luis dice, en interface declaras una función. ¿Es equivalente a polimorfismo? No. Las interfaces, chicos, solamente son modelos de datos. Nada más. Y cuando uso la palabra extends para extender las funcionalidades de otra interface, simplemente lo que está haciendo es armar un nuevo modelo de datos. Cuando se transpila, simplemente va a hacer eso, un nuevo modelo de datos. La herencia va más allá. La herencia va ligada a la generación de instancias, a la inyección de dependencias. Va a eso, donde vas a heredar comportamientos y propiedades. Vas a tratar la data. El tema de las interfaces te sirve más que nada para poder definir un modelo de datos. Este modelo de datos puede tener funciones, puede tener variables, pero no se implementa. Eso es lo que quiero que entiendan. Vamos a ver un ejemplo de eso también, chicos, para que no se confundan. Voy a cerrar esto. Y vamos a seguir acá en la clase persona. Voy a minimizar la clase persona. Y ahora acá voy a crear una nueva clase. La vamos a llamar astronauta. Y voy a decir que mi clase astronauta herede de la clase persona. ¿Cómo lo haces? Escribiendo la palabra extends. Extiende. ¿Qué cosa? Las cosas de determinada clase. ¿Qué clase? La clase persona. Ahí está. Ahora, por acá voy a intentar crear una instancia de la clase astronauta. Lo voy a decir constante, astronauta va a ser igual a new ¿qué? Astronauta. Si tú simplemente extiendes la clase, te va a salir este error. Miren, ¿qué es lo que dice? Oye, ¿sabes qué? Se esperan 3 argumentos, pero tú no has puesto nada. La clase astronauta está vacía. ¿De dónde me está pidiendo esos 3 elementos? Lo está pidiendo desde la clase que estás heredando, desde acá, desde este constructor. Y esos 3 argumentos es parte del constructor. Es decir, si tú quieres utilizarme a mí, a la clase persona, tú me tienes que pasar sí o sí estos 3 argumentos que estoy pidiendo, porque es parte de mis requisitos. Yo, la clase persona, para generar la instancia, necesito esos 3 argumentos. Me los tienes que pasar. ¿Y cómo pasas valores al constructor de una clase que estás extendiendo? Para ello, vas a utilizar una nueva palabra reservada llamada super.
Pero antes de ello, vamos a crear su propio constructor al astronauta. Dentro del propio constructor, vas a utilizar la palabra super. Y ahí vas a pasar los argumentos que necesita la clase persona. El nombre, el apellido y la edad. Ahí están, fíjense. Genial, ¿verdad? Incluso TypeScript te dice, ok, esto es lo que necesito, pero quien lo solicita es la clase persona. Genial. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Pues simplemente pasarle valores. Ahora, esos valores tú lo puedes pasar directamente acá. Lo puedes pasar directamente en duro, o también lo puedes solicitar como unos parámetros más. Es decir, puedes hacer esto. Y luego simplemente pasas acá el nombre, el apellido y la edad. Y luego por acá, ahora sí, a la clase astronauta le vamos a agregar una propiedad, pero solamente de él. Esa propiedad va a ser este señor acá, número de maestrías. Vamos a comentarlo por ahora acá. Para quitarnos este error, simplemente bastaría con esto, chicos. Miren, con que tú le pases valores a ese constructor, ya se quita los errores. ¿Vieron? Entonces, cuando tú heredas algo y quieres generar la instancia, si tú no le has pasado los argumentos al constructor, te va a salir un error. ¿Cómo lo pasas? Con la palabra super. La palabra reservada super va a ser el que se va a relacionar con la clase que estés extendiendo y pues nada, te va a autocompletar todo esto. ¿Vale? Eso que quede claro ahí. Listo. Entonces, en nuestro caso, vamos a solicitar esos datos como parte del constructor de la clase astronauta para pasarle pues los datos correspondientes, ¿no? Del astronauta. Además, vamos a declarar una variable que indique el número de maestrías que tiene. También eso lo vamos a pedir como un nuevo parámetro de tipo number. Y por acá voy a llamar a this.número de maestrías, va a ser igual al parámetro número de maestrías. Y lo único que tengo que hacer acá es pasar valores. El astronauta se va a llamar John Connor, va a tener 45 años y no tiene ninguna maestría. Entonces por acá, ahora vamos a pintar un pequeño log. Ahí está, para poder separar, ¿no? Lo que hemos hecho anteriormente. Y pues vamos a pintar los datos del astronauta. Y ahí está. Datos del postulante astronauta, ¿no? John Connor, los números de maestrías que tiene y pues la edad. Y fíjate que me autocompleta o básicamente me muestra estos atributos, pero esos atributos, ¿dónde están? Esos atributos son parte de la clase persona. Ahora, fíjate acá. Voy a intentar pintar algo netamente de la clase astronauta. Si yo pongo astronauta punto, tengo acceso a las cosas públicas de la clase persona, ¿ok? Solamente tengo acceso a las clases públicas. Ahí está. Noten que no tengo acceso, por ejemplo, a la variable edad, porque es privada y solamente se utiliza ahí, nada más. En cambio, acá hay algo muy interesante. Cuando nosotros creamos esta variable fullName, le hemos dicho que es del tipo protected. Es decir, hemos definido y que hemos dicho que este tipo de definidores lo que hace es volverla accesible solamente a las clases que se extiendan de ella misma. Vamos a hacer el ejemplo mejor para no confundirlos. Vamos a crear una función llamada getFullName. Si yo pongo this, ok, dentro de la clase astronauta que está extendiendo las cosas de persona, tengo acceso desde la clase persona a los elementos públicos nombre y last name. Y por acá voy a tener acceso a la variable fullName. Pero esa variable fullName, ¿dónde está? Miren, lo voy a dar un control clic. Está acá, es parte de la clase persona, pero puedo acceder a ella únicamente porque tiene este definidor, este protected. Si yo le cambio a privado, acá me va a marcar un error porque no existe. ¿Ok? Es decir, no es accesible. Esa es la diferencia entre private y protected. Si tú quieres que una función, una variable o un método pueda utilizarse en las clases que hereden de la clase principal, ponla como protected y la vas a poder utilizar. Sin embargo, eso no significa que al momento de generar la instancia vas a poder acceder a esa variable llamada fullName. Si yo pongo acá a la instancia astronauta punto, no tengo acceso a fullName. ¿Vieron?
no lo hace público. Entonces, las variables de tipo protected se pueden utilizar en las clases que están extendiendo de la clase principal, pero solamente la puedes trabajar ahí, directamente en la clase astronauta, dentro. Una vez que generes la instancia, eso no va a ser visible. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. Entonces, digamos que yo quiero acceder de alguna manera a la variable full name, porque a través de la instancia no puedo. Ok, entonces me creo una función llamada getFullName y lo que voy a hacer es un return. Voy a retornar el valor de full name. Voy a retornar ese valor. Y ahora, por acá, yo puedo tranquilamente pintar un log como este, que diga nombres y apellidos del astronauta y voy a llamar a la instancia astronauta punto getFullName. Y getFullName internamente va a llamar a la variable que está protegida desde la clase persona. Y ahí está, miren, John Connor. Y se acabó. Listo. ¿Qué más podemos hacer con las clases? También puedes implementar cosas. Y acá vamos a utilizar las interfaces. ¿Y qué cosa va a hacer esa interfaz? Va a exponer acciones. Y como la quiero reutilizar en varios lugares, ¿qué cosa tengo que hacer? Tengo que exportarla. Ahí está. Estoy exportando esta interfaz. Y esta interfaz la voy a utilizar de una manera distinta a lo que hemos visto anteriormente. Anteriormente las interfaces las hemos utilizado únicamente para poder crear modelos de datos de tipo objeto, ¿verdad? Un objeto, ¿no? Para recibir nombres, apellidos, ¿no? Esas cositas. Pero con las interfaces también puedes crear atributos de tipo functions o de tipo methods para que cuando alguien intente implementarla, ojo ahí la palabra implement, le obligue a la clase, pues, implementar eso que tú estás definiendo. Entonces, las interfaces no solamente sirven para definir un modelo de datos, sino también sirven para definir funciones y métodos que quieres que determinada clase tenga que implementar de manera obligatoria. Entonces, dentro de las acciones, yo voy a crear un nuevo atributo llamado pilotship, es decir, que pilotee una nave. Y le voy a decir que esta propiedad es del tipo método. ¿Cómo lo digo? Como es un método, ¿qué cosa tiene que tener? Los paréntesis, ¿verdad? Y luego le doy un tipo. ¿Qué tipo es para los métodos en TypeScript? Es void, ¿verdad? Void. Ahí está. Y ahora voy a coger esa interfaz que estoy exportando y se la voy a implementar ¿a quién? A la clase astronauta. Porque el astronauta es el que puede pilotear un avión. Entonces, fíjense, estoy extendiendo la clase persona y ahora voy a utilizar la palabra reservada implement. Voy a implementar, ¿qué cosa? Esta interfaz. Vamos a importarla. Ahí está, miren, la estoy importando. Y como la estás implementando, acá te va a mandar un mensaje. Miren, te va a decir, la clase astronauta es incorrecta porque no estás implementando la propiedad pilotship dentro de la clase astronauta. Entonces es requerida, la tienes que implementar sí o sí. Para implementarlo simplemente te vas al foco que está acá y te va a salir esta opción. Le vas a dar a implementar interfaz y te va a agregar esto, miren. Ahí está. Y dentro pues te mete un throw error, ¿no? Eso obvio, ¿no? Simplemente es un código para rellenar, pero ya estás implementando este método, ¿no? Que es parte de esa interfaz. Y simplemente ahí dentro ya tú tienes que meter tu código, ¿no? Yo voy a utilizarlo para mandar este log diciendo tiene permiso para pilotear la nave. ¿Quién? El piloto. ¿Cómo se llama el piloto? Se llama John. Luis dice, ¿qué diferencia hay entre implementar y extender? El extend lo que hace es, ¿cómo decirlo? Es como coger todas las cosas que tiene el archivo y pasarlos al nuevo archivo más las cosas que tú hagas. Simplemente es eso. Es como que estás, paga la redundancia, extendiendo, ¿no? Es decir, las cosas que tiene esta clase las voy a unir en esta nueva clase y voy a agregar mis nuevas cosas. En cambio, la implementación es algo que al momento de implementarla en una clase se tiene que codificar. No es como una herencia en sí, sino que es
Es algo, pues, es una funcionalidad que tú le das a la clase. Con stem, jalas atributos. Con la implementación, obligas a implementar código. ¿Qué código? Fíjate acá en el método. ¿Qué pasa si yo no meto lo que es un método, sino una variable? Vamos a ponerle, por ejemplo, que diga, no sé, plataforma. Platform, por ejemplo, platform. Y platform es de tipo string. Acá me va a marcar un error porque no estoy implementando todo lo que me dice esta interfaz. Acá me obliga. Son reglas, básicamente, ¿no? Claro. Y si le doy a implementar, ¿qué hace? Me está agregando eso. Entonces, esa es la diferencia. El tema de las interfaces sirve bastante para crear objetos, como el tema de los modelos, ¿ok? Como hemos visto anteriormente, pero también sirve para darle comportamiento a algo. Y eso es lo que utiliza Angular, chicos. Cuando ustedes empiecen a ver el tema de los ciclos de vida, van a ver que siempre voy a hacer esto, implement. ¿Qué cosa voy a implementar? Los ciclos de vida, por ejemplo, el onInit, el onDestroy, el onAfterViewInit, el onCheckIt, etcétera. ¿Y qué cosas son esos? Son nada más que acciones, instrucciones que le estás obligando a la clase a implementar, a meter código ahí. Eso es lo que es la implementación. El STEM es simplemente adoptar lo que ya existe y ya está. Ok, chicos. Vamos a ver si esto funciona, este pilot sheet. Entonces simplemente voy a llamar acá a mi instancia del astronauta y voy a llamar al pilot sheet, ¿no? Vamos a ver que nos va a lanzar este mensaje que está acá. Y ahí está. John tiene permiso para pilotear la... Genial. Y listo. Entonces, eso sería todo por el tema de las clases. Muy interesante. Practíquenlo bastante, ¿ok? Puedes generar múltiples instancias. Ya tú ves qué haces, ¿ok? Por ejemplo, voy a crear un astronauta 2. Un astronauta 2. Y esta astronauta se va a llamar María. María, no sé, Torres. Edad 18 años. Y esta va a tener 5 maestrías. Pues por acá abajo, voy a pintar los datos del astronauta María. Vamos a llamarlo así, astronauta María. Y esto, como estoy haciendo un new case, es una instancia aparte, ¿verdad? Es una instancia totalmente distinta. Guardamos y fíjate que acá me está pintando los datos del astronauta María. Acá tenemos a John Connor y por acá tenemos a María Torres. ¿Vieron? Son instancias distintas. Misma clase a nivel de TypeScript, pero las instancias son totalmente distintas, no chocan entre sí. Que pues nada, chicos, eso es todo por el tema de las clases. Espero que les sirva mucho a ustedes, les haya aclarado algunas dudas. Igual, una vez que esté subido el video a YouTube, ahí me pueden dejar sus comentarios o incluso si quieren me escriben a mi Twitter o mi Instagram para aclararles las dudas que puedan tener, ¿ok? Y ahora último y por fin acabamos TypeScript y la próxima semana, la próxima clase, perdón, empezamos de lleno con el primer tema de Angular. Así que vamos a aprender el día de hoy los generic type. Para entenderlo, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Supongamos que te estás mudando, ¿ok? Te estás mudando, genial. Y ahora como te estás mudando, vas a organizar todas tus cositas, ¿verdad? Entonces tienes una serie de cajas. Pero mientras tú vas ordenando tus cajas, en ese momento tú no sabes qué tipo de elemento va a ir dentro de esa caja. En las cajas puedes poner libros, ¿verdad? Que tengas. Puedes envolver las cartas de tu flaca, la que te dejó. Puedes guardar juguetes, lo que tú quieras. Pero mientras vas ordenando las cajas, tú no sabes qué cosa vas a guardar ahí, ¿verdad? Incluso cada uno de esos elementos pueden ir envueltos, ¿verdad? Van a ir envueltos para que se cuiden, ¿no? Para que no se maltraten. Pero lo que sí tienes claro es que cada caja va a contener cosas en específicos. Una caja va a ser para todos tus libros, otra caja va a ser para todas las cartas de las ex que te engañaron y otra caja va a ser para todos los juguetes que tú tienes, ¿no? De tal manera que vas a estar muy bien organizado.
de todo este proceso que tú estás haciendo, hay algo que es común. ¿Qué cosa puede ser? Hay algo que es común en todo esto. Haciendo el proceso de clasificar, ¿verdad? Estás clasificando libros, las cartas de tu ex y tus juguetes. Y según la clasificación, estás metiéndolo en una caja destinada, ¿no? En su respectiva caja, para que tengas totalmente organizado. Entonces, tu proceso es, tienes el conjunto de elementos, clasificas, pones a la caja. Clasificas, pones a la caja, ¿verdad? Clasificas, pones a la caja. Entonces, ese proceso se vuelve muy repetitivo. Y si lo llevamos al mundo de la programación, este proceso, tú podrías tener algo como esto. Podrías tener tres funciones para hacer básicamente lo mismo. Una función donde clasifiques el libro, lo envuelves y lo retornas. Uno donde envuelvas las cartas de tu flaca, de tu ex, y otro donde envuelvas los juguetes, ¿no? Entonces son tres procesos que estás haciendo, pero al fin y al cabo son lo mismo. Entonces, en TypeScript tú puedes crear todo ese proceso y decir que sea genérico. No me importa si es un libro, una carta o un juguete, el proceso es el mismo. Entonces, en TypeScript puedes crear algo como esto, chicos. Miren acá. Tenemos una función llamada envolver elemento. Y lo que importa acá es esta palabra, bueno, no la palabra, sino esta forma de sintaxis, que es entre el símbolo mayor y el símbolo menor. Y dentro va una letra. La letra puede ser lo que sea. Puede ser una palabra incluso. Pero siempre vas a ver la letra T. La T de type. Esta T lo que va a especificar es el tipo de dato. En pocas palabras, lo que estamos diciendo es, cuando voy a envolver un elemento, yo voy a especificar en esa T, en ese parámetro, el tipo. Si es un libro, si es una carta, si es un juguete. Además, como ya tengo eso, ahora, como parámetro, voy a recepcionar pues un elemento del tipo que yo he especificado, ¿vale? Y luego puedo retornar el elemento, puedo retornar un mensaje y utilizarlo tal cual está acá en la línea 5, 6 y 7. Puedo crear una variable que diga libro envuelto, que es del tipo string, y simplemente paso el parámetro que diga libro de Harry Potter, cartas de María, juguetes de Iron Man. Y puedes ver un log como indica acá. Elemento envuelto, dos puntos, libro de Harry Potter, cartas de María, juguete Iron Man. Genial. Entonces, has simplificado ese proceso en uno solo y lo has vuelto genérico. Esto es lo más básico que te puedo dar para que lo puedas entender. Y además, ese generic type va asociada no únicamente a las funciones, también a las variables. Puedes tener incluso interfaces donde adopten el tema de los interfaces, de los de los genéricos. Así que puedes hacer muchas cosas. Nosotros vamos a orientarlo a algo básico y algo común de la vida diaria. ¿Ok? Vamos a hacerlo ahí. Pero quiero que el concepto quede claro. ¿Qué es lo que hace el generic type? Vuelvo y repito, los generic type es un mecanismo que te ayuda a ti a simplificar procesos mediante la generación de tipos de datos dinámicos, donde no te interesa qué tipo de dato es porque tú lo vas a especificar y al final el resultado va a ser el mismo. Y eso es genial, te ahorra muchas líneas de código. Vamos a hablar en código. Y para ello tenemos a este señor, la última clase, los generic type. Y vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que tú quieres traer el primer elemento de un array. Y vamos a tener estos arrays. Anda a tomar agua, te esperamos, bro. No, tranquilo, ya vamos a acabar ya. Entonces tenemos array 1 y array 2. Si tú quisieras saber el primer elemento de estos arrays a través de una sola función, podrías hacer algo como esto. Vamos a crear una constante nada más llamada get first item. Y acá vamos a decir, oye, ¿sabes qué? Quiero que como parámetro me aceptes un array de string. Y ahora vas a retornar el primer elemento. Entonces, para retornar el primer elemento no es nada más que ir al array y establecer la posición 0 para retornar el primer elemento. Ahora voy a intentar utilizar este método, pero le voy a pasar primeramente el array de números. Y acá te va a dar un error. Si hago lo mismo para el array 2,
pues todo bien. Acá me faltó el array. Ahí está. Y pinto el array 2, me va a funcionar, no me va a marcar ningún problema. ¿Por qué? Porque yo he especificado que voy a buscar sobre un array de strings. Sin embargo, si yo paso un array de números, esto me va a marcar un error porque lo que se espera es un array de strings, ¿verdad? Entonces, tal vez como no eres experto, ¿qué harías? Oye, la vieja confiable, lo replico y le pongo number. Ya, y este que sea first item number, se acabó. No me hago problemas. Ahí está. Y esto te va a funcionar. Pero hacer eso constantemente, pues es redundante y va a aumentar el peso de tu archivo de TypeScript. Entonces no es viable hacer este tipo de cosas. Luis dice, ¿se puede crear una clase que tenga como propiedad un tipo de dato genérico? Así es, también lo puedes hacer. Miren, genial. Lo están conceptualizando bien, ¿ah? Chévere, muy bien. Muy bien, también lo puedes hacer. ¿Cómo lo vas a hacer? Vamos a ver ahora. Entonces, este es un ejemplo súper básico, ¿ok? Pero va a ayudar para que tú entiendas cómo es que va a hacer todo este proceso. Entonces, para verlo en vivo, vamos a comentar esta parte y vamos a llamar a nuestro archivo número 8. Vamos a llamar a los generic type, perdón. Esto va a funcionar sin ningún problema. Deberíamos ver el número 1 y la letra A. Ajá, no lo está pintando. Ah, qué tonto. Es que no estoy poniendo un log. Ya el cerebro se me está bugueando, chicos. Se me está lajeando el wifi. Ahí está. El número 1 y la letra A. Listo. Genial. Falta tu vitamina. Falta el bol, Jonathan. Mándame el Rappi. Mándame un chamo. Ok. El bol es truco, así es. Ok, chicos. Entonces esto está funcionando. Bacán. Genial, pero no vas a hacer esto constantemente. Y por ahí tal vez a alguien se le ocurra, pero fácil, fácil, profe, ponle any y a la verga. Y va a funcionar. Miren, pero ¿qué pasa? Voy a quitar el any y miren lo que me va a retornar esto. Si yo paso el mouse por get first number, ¿qué cosa es lo que me retorna? Un number. Si lo paso por el first item, ¿qué cosa me retorna? Un string. Si yo lo vuelvo any, ¿qué cosa va a pasar? Pues lo que va a retornar es un tipo any y estás perdiendo el tipado. ¿Funciona? Sí, pero pierdes el poder de tipado. Ahora, esto es con un array sencillo. Imagínate que es un array de objetos. ¿Vas a retornar un any? ¿Vas a complicar la vida? ¿Y qué tal si esa función lo utilizan en más de una clase y tu proyecto sea grande? El poner esto va a complicar el desarrollo de los futuros programadores porque van a tener que invertir tiempo en descifrar qué carajos es lo que retorna esa función. Si es un array, si es un objeto, si es un simple valor, qué cosa es. Entonces, no usen any. Ok, entonces, ¿cómo simplificamos esto y no perdemos el poder del tipado? Vamos a utilizar para ello el tema de los generic type. Entonces, para ello, vamos a crear este mismo método, el getFreeItem, pero acá vamos a establecer que en vez de que se infiera directamente el valor, es decir, según el tipo de array que estés poniendo ahí, tú mismo estés especificando el tipo, sino que lo especifiques al momento de intentar obtenerlo. Entonces, para ello, acá vas a especificar un tipo. Ahí está. Esta es la sintaxis, recuerden, entre mayor y menor. Y esta palabra acá, eso que va ahí, es nada más un indicador de que esta función va a utilizar un tipo genérico. La T viene de typed, ¿ok? Es una nomenclatura que utiliza constantemente Angular. Pero tú tranquilamente este lo puedes llamar lo que tú quieras. Voy a llamarle Loide, por ejemplo. Lo que se me dé la gana. Y luego Logidep lo voy a utilizar acá. Puede ser lo que se te venga en gana, pero por buenas prácticas tiene que ser la letra T. T de tipo, de type. Es decir, estoy pasando como parámetro un tipo, la T de type, ¿ok? Y luego ese parámetro lo voy a utilizar acá. Ok, acá voy a especificar el tipo de dato como parámetro y por ende el parámetro en sí que está dentro de los paréntesis va a coger ese valor, ese tipo de dato. ¿Y qué cosa me va a venir? Me va a venir un array. Y eso sería todo. Entonces ahora, cuando yo pinte un log, por ejemplo, a este señor de acá, y llame al array 1, miren, acá, fíjate, estoy llamando a getFreeItem. ¿Qué cosa le estoy pasando? Le estoy pasando un array de qué? Un array de números.
Y cuando paso el mouse, miren lo que me devuelve, un número. El primer elemento de un array de números, que es un número. Ahora, lo mismo vas a hacer, pero para el array 2. Para el array 2, vuelvo a pasar el mouse y ahora mira qué es lo que me devuelve, un string. ¿Por qué? Porque yo lo que le estoy pasando es un array de tipo string. Entonces, ¿qué es lo que va a retornar? El primer elemento de qué? De un array de strings. Genial. Y así usas los generic. ¿Vieron? Entonces puede adoptar cualquier tipo de dato. Tú lo tienes que especificar o Angular lo va a inferir por ti. Si lo quieres especificar, puede ser de la siguiente manera. Miren, abres acá los signos de mayor y menor y le vas a decir qué cosa le vas a pasar. Vamos a decirle que yo voy a pasar un tipo dato number y luego ese tipo number va a pasar acá y va a decir array dos puntos number. O sea, básicamente lo que estás haciendo es esto. Este number que le estás pasando acá, por detrás, lo que va a hacer el compilador, el transpilador, perdón, es array dos puntos number corchetes. ¿Qué has hecho acá abajo? Acá abajo en sí lo que está haciendo es pasar el tipo de dato string. Y luego lo que estaría haciendo básicamente es esto, array, pero del tipo string. Por detrás ya lo hace. Una interfaz puede utilizar los genéricos, así es, y lo vamos a ver ahora, chicos, tranquilos. ¿Qué es la magia de los genéricos? Número 1, te da el poder de seguir tipando las cosas. Número 2, puede inferir el tipo de dato que tú deseas retornar. Al principio vieron que simplemente pasé el valor de los arrays. ¿Y qué es lo que ha hecho TypeScript? TypeScript, según el tipo de dato que contiene el array, ha inferido y me ha retornado un valor, number o string. De no ser así, quieres ser más declarativo, tú mismo especificas qué tipo de dato quieres pasar. Ok, entonces utilizas el símbolo de mayor y menor y dentro, como parámetro, ¿qué cosa te recibe? El tipo de dato. Y tú le estableces el tipo de dato y se acabó. Vamos a ver si esto funciona. Y ahí está, miren. Sigue funcionando, todo acá. ¿Qué pasó? Me ahorré dos funciones. Y en la vida real, esto te puede ahorrar muchas líneas, muchas líneas. Y por acá, chicos, ya que hablamos de interface, les voy a pasar algo de la vida diaria. Y acá entra el tema de las interfaces que han preguntado. Y el ejemplo más cotidiano es este. Es común que los requests y los response de las APIs tengan una estructura definida por la empresa. Esto es algo muy de proyectos empresariales. Por lo general, en las APIs, y la gran mayoría de empresas lo que hace es definir un estándar de modelo de respuesta y de solicitud. Es decir, en la respuesta de cualquier solicitud puede venir un modelo de dato como esto, un JSON que diga el código, el mensaje y el dato que te va a retornar. Ese dato, por ejemplo, lo que haya dentro del atributo data, puede ser un objeto, puede ser un array, puede ser un booleano, un string, un number, lo que sea. Esto puede ser cualquier cosa. Pero sin embargo, los demás bloques se mantienen. Acá estoy dejando otro ejemplo donde cambia el tipo de respuesta. Es decir, lo que va a ir dentro de la variable data cambia a un array. Acá teníamos un objeto, acá tenemos un array y por acá simplemente tenemos un valor true. Gracias por la gente que se está suscribiendo y si no lo estás haciendo puedes hacerlo ahora mismo. Y también si puedes irte ahora a mi canal de YouTube Logidev, me estarías apoyando bastante para poder seguir generando contenido. Entonces, volvamos acá. Tenemos este caso. Estamos intentando consumir desde nuestra aplicación de Angular toda la API que ha hecho el equipo de backend. Pero el equipo de backend ha establecido una regla que la tiene que utilizar el frontend. Tanto para las solicitudes como para las respuestas existe este modelo de datos. Y es el que tú me tienes que enviar y es lo que yo te voy a responder. Genial. Entonces tú lo evalúas, dices, ajá, esto se mantiene. Lo único que cambia siempre es lo que hay en el valor del atributo data. Eso es lo que siempre va a variar. Entonces no vas a estar haciendo una interfaz, ¿verdad? No vas a estar haciendo un modelo de datos por cada una de las casuísticas. Entonces ahí es muy importante utilizar los generic type. ¿Y qué cosa haría?
pues como es un contrato, ¿verdad? Todo, ya saben, todo lo que viene del backend hacia el frontend, ese modelo de datos que te están dando, que es un contrato, no se tiene que romper. Como es un contrato, tiene que ser sí o sí una interfaz. Y vamos a llamar a esa interfaz response, ¿verdad? Vamos a capturar la respuesta. Es decir, todo este modelo de datos puede ser este objeto, puede ser este objeto. ¿Qué es lo que cambia? Lo de data. Listo. Ahora voy a copiar todo eso y por acá, datos random, les voy a pasar, o bueno, les voy a decir mejor, que se instalen esta extensión, chicos. Les va a ayudar bastante. Este de acá, esta extensión les va a ayudar bastante. ¿Para qué sirve? Sirve que en base a una estructura JSON que tú hayas copiado, te va a generar el modelo de datos por ti, automático. Es un copy-paste y se acabó. Vamos a hacer ejemplo. En mi caso yo ya lo tengo instalado. Así que pueden ir instalándolo ahí en su Visual Studio Code. Se llama JSON2TS, ¿ok? Lo instalan, reinician su Visual Studio Code y ya lo pueden utilizar. Miren lo que hace esta maravilla de extensión. Fíjense acá. Acá tengo todo este JSON y la variable data tiene un array. Voy a copiarlo y por acá voy a borrar esto. Voy a comentarlo nada más. Por acá voy a hacer un comando de pegar. Se va a activar la extensión y me va a crear el modelo de datos según los tipos que él infiera. Mira, genial, ¿verdad? Se acabó. Y eso comúnmente sucede cuando trabajas con APIs. Como ahora se trabaja de manera separada, el equipo de backend por lo general te manda una documentación que puede ser un Swagger, por ejemplo, y tú lo que tienes que hacer es ver el modelo de datos que ellos te dan y pasarlo a tu proyecto de frontend, ¿verdad? Entonces, para no estar haciendo uno por uno, imagínate esos JSON que tienen un montón de atributos, simplemente copias, pegas, la extensión genera el modelo por ti. ¿Y qué es lo que tú tendrías que hacer? Únicamente te dedicarías a renombrar, ¿no? Vas a renombrar las interfaces y ponerle un nombre más adecuado según lo que tú necesites. Pero los tipos de datos ya lo infiere por ti, ya sea un objeto, un array o una interfaz. ¿Vieron? Un objeto, pero ahí está. ¿Qué tal? Cool, ¿verdad? Es una gran herramienta, la recomiendo. Así que pues nada, listo. Volvamos a las interfaces. Y ahora vamos a decir que data va a ser de tipo genérico. Entonces para ello, acá, después del nombre de la interfaz, vas a abrir nuevamente el signo de mayor y menor y vas a especificar un parámetro de tipo genérico, ya saben ya. Y luego, data va a coger ese valor y se acabó. Ahora miren, vamos a crear un customer. Supongamos que me tiene que venir de este tipo. ¿Ok? Dentro de data va a venir todo este modelo de datos. Tranquilamente tú podrías hacer algo como esto. Voy a crear una variable llamada response object. Va a ser del tipo response. Pero si yo a ese response le intento asignar un valor, primero, ¿qué cosa tengo que pasar? Tengo que pasar el código, ¿no? El code. Dina Boluarte, no. Tu presidenta. Ahí está, esa maldita. Estás generando una variable del tipo response. Y ahora, ¿qué cosa tienes que hacer? Tienes que pasarle, pues, esto, ¿no? O sea, los atributos. Código, mensaje y algo en data. Digamos que le pasas un string. Pero acá te va a marcar un error. Porque como tú has establecido que la interfaz response tienes que pasar un parámetro, le tienes que especificar el tipo de dato. Voy a ponerle string, por ejemplo. Miren. Ahí está. He dicho que data va a aceptar un tipo de dato string. Y si yo ahora le paso un number, un número, me va a marcar un error. Porque yo he establecido que es de tipo string. ¿Vieron? Esto es lo genial. Si le pongo un boolean, le paso un número, me va a marcar un error. Pero si le paso el tipo exacto, ya no me va a dar ningún problema. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes qué? Yo quiero que data tenga el tipo y customer. Ahí está. Y simplemente ahora data va a recibir el valor de qué? De mi variable customer ya con los datos que yo acabo de crear.
Y lo único que tendría que hacer es pintar esos datos y se acabó. Guardamos y nos vamos acá y fíjense, ahí está. Supongamos que este es el modelo de respuesta que te ha llegado y ya está cogiendo los datos pues que has especificado, ¿no? Y así es como funciona esto, chicos, el tema de los genéricos. En las clases que vamos a ver, vamos a crear esto, ¿ok? Para poder recepcionar los modelos de datos que nos puedan enviar el backend, tanto para las respuestas como para las solicitudes. Y por acá yo les tengo más ejemplos para que ustedes lo puedan probar. Fíjense, acá estoy estableciendo que data va a ser del tipo objeto, ¿ok? Este es un objeto nada más. Por acá estoy diciendo que data va a ser un array de customers. Entonces, fíjese que acá data le estoy pasando como valor que un array. ¿Y qué le estoy pasando? Pues estoy replicando únicamente dos veces la variable customer para hacer un array nada más. Y acá estoy estableciendo que sea del tipo boolean. Y se acabó. Guardamos. Y esto va a seguir funcionando, ¿vieron? Acá me pinta un array. Acá me pinta un objeto. Y acá me pinta pues un booleano. Genial, ¿verdad? Entonces puedes hacer este tipo de cosas con TypeScript. Es muy importante. Y algo más. ¿Qué pasa si por ahí los enfermos del backend te dicen, oye, ¿sabes qué? Va a haber casos, ojo acá, va a haber casos donde yo no te voy a enviar nada acá. Es decir, simplemente te va a llegar código y mensaje. Ya no te va a venir data. Va a haber casos en que solamente va a llegar el código y el mensaje. Entonces, ¿qué haces tú? ¿Que te vas a crear otra interfaz para simplemente hacer esto y decir response 2? No, no tienes que hacer eso. Si tú quieres volver opcional a, a una interfaz que está utilizando un genérico o quieres, básicamente quieres volver opcional un generic, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Acá, en la palabra T, dentro vas a poner igual voy. ¿Ok? Igual voy. Voy a quitarlo y vamos a provocar el error primero. Vamos a poner acá un response que diga response otter 2. Ya estoy todo bugueado ya, chicos. Y no voy a establecer el tipo de dato, ¿ok? Acá va a marcar un error porque tengo que establecerle el tipo, ¿verdad? Pero ahora yo lo voy a volver opcional. Incluso voy a quitar esto, mire. Incluso si lo quito el dato, me va a seguir marcando error porque necesito el tipo y además esto es obligatorio. Si tú quieres volverlo esto opcional, tal vez se te ocurra, según lo que hemos visto, los comodines. No, ya, con esto basta. Le pongo opcional. No, no basta con eso, porque igual se va a seguir quejando, mire. Ok, quítate la primera problemática. Data ahora es opcional. Ok, pero como es que, como has establecido que se necesita el tipo genérico, te va a seguir marcando un error. Entonces, lo que tienes que hacer es utilizar dentro del parámetro, es decir, la letra T, igual a voy. Y se acabó. Miren, guardamos y ahí está. ¡Boom! Listo. Así es sencillo, chicos. No te tienes que estar creando otro tipo de cosas, nada. Simplemente son cosas de TypeScript que ya te lo solucionan por ti. Así de simple. Qué buen truco, tan gozo. Son cositas, no me digo. Y esto es lo que nosotros vamos a utilizar cuando empecemos a consumir nuestras APIs. ¿Ok? Así que pues esto es toda la clase de TypeScript que ustedes necesitan para poder trabajar con Angular. Muchas gracias a cada una de las personas que están ahí. Espero haber aportado algo en su conocimiento de TypeScript para poder desarrollar aplicaciones en Angular. Uf, así que nos demoramos un poco, pero vamos bien ahí. ¿No tienes un ejemplo del proyecto real o alguna de este proyecto? Sí está. ¿Un proyecto real quieres? Claro. Váyanse acá, chicos. A ver. Permítame por acá. ¿Quieren ver un proyecto traumante para que se traumen? Un proyecto así como para que digas, mejor empiezo de cero. Ok, te voy a pasar eso. Acá se van a ir a mi canal. Ok.
pero sin embargo. Y acá van a encontrar un video donde hablo sobre arquitectura limpia. ¿Dónde estás? Pero eso vamos a poner acá la sección de videos. Acá, Clean Architecture. En este video hablo sobre arquitectura limpia y es un proyecto de Angular y un proyecto en Nest.js. Y acá vas a encontrar este enlace de GitHub. Y te puedes descargar este proyecto y empezar a probar. Acá uso cosas muy avanzadas, temas de inversión de dependencias, temas de generic type, de util types, temas de ya netamente de arquitectura. Si quieres traumarte un poquito, ver cómo se utiliza en la vida real, puedes entrar ahí directamente. Fíjate esto, mira. ¿Conoces esto? Esas cositas lo vas a utilizar ahí. Este es el proyecto este es el de Angular. Donde utilizo más es en el proyecto este de acá, el de NES. Este es un proyecto hecho en NES. Y acá te vas a Source, por ejemplo, te vas a acá a Productos. Incluso acá nada más en Commons, Domain. Acá tengo Entities. Fíjate esto. Este es algo chiquito nada más. Tengo DTOs, etcétera. Miren, acá uso interfaces que extienden otras interfaces, tema de configuración de base de datos, etcétera, etcétera. Miren estas cositas. Miren, acá estoy utilizando, por ejemplo, los types. ¿Vieron? Miren, es una clase ya nada más llamada repository y como parámetro acepta algo llamado product entity. Acá no lleva la letra T porque se necesita que se entienda que se está trabajando con una entidad de base de datos. Es por eso que se llama product entity. Entonces, si quieres aprender más cosas más avanzadas, pues puedes verte este video donde hablo sobre arquitectura hexagonal o simplemente puedes irte de frente al repo, descargarlo y explorar. Así que pues nada, chicos. Eso es todo por el día de hoy. Jonathan dice, excelente clase Jimmy, todo un papucho de la comunidad. Oh, gracias, bebé. Gracias, gracias. Luis dice, pregunta, fuera de la clase, conocimientos de UX y UI, ¿es importante para el nivel de frontend que uno debe saber, a qué uno debe saber o es una persona aparte y de igual forma con la maquetación del portal? Ah, ok, ok. Respecto al tema de UI, UX Design es importante, mas no es muy importante. Por lo general, la gran mayoría de empresas ya tiene un equipo designado a todo el tema del Design System. Pero, ojo acá, ese equipo va muy ligado con el equipo de frontend, porque el equipo de diseño puede fumarse algo bien loco y hacerte, no sé, que el puntero cada vez que navegues cambia de forma o te salga un alien, no sé. Pero tanto el equipo de frontend como el equipo de UX Design tienen que trabajar en conjunto y definir qué cosa se puede y qué cosa no en pro de los tiempos establecidos. Ahora, fuera de ello, a nivel de maquetación, sí es muy importante. Tienes que saber maquetar muy bien. Para ello, tienes que aprender metodologías, primeramente, metodologías de que te solicita el mercado, saber Flex y lo que es Grid y una metodología, básicamente es un principio, ¿no? Que habla sobre el First Mobile. Es decir, primero se realiza la maquetación mobile y después la maquetación desktop. Pues la maquetación es muy importante, eso sí, es lo más importante y es lo que más chamba genera, lo que más trabajo genera. Así que pues nada, es muy importante, repásenlo. Hay muchos youtubers que hablan muy bien sobre CSS, les va a servir. En mi caso, yo les voy a enseñar la metodología. Vamos a trabajar con archivos de SCSS y vamos a aplicar la metodología B. Les voy a enseñar cómo utilizarla, cómo aplicarla. Les voy a enseñar también principios de colisión. Hay a veces en que el CSS colisiona con otro y te malogra el diseño. También lo vamos a ver todas estas cositas. Y bueno, eso, a practicar.
Johnson dice, hola, ¿qué tal? Soy nuevo por aquí. ¿De qué va este canal? Ok, Chris Johnson, primeramente, gracias por estar acá y a todas las personas que se están uniendo tal vez por primera vez. Este canal trata sobre desarrollo web, en especial con Angular. He iniciado una serie de videos sobre cursos de Angular. Mi nombre es Jimmy Dolores, soy Frontend Architect y soy co-founder de la comunidad de Angular Community Perú. Y tengo un canal de Logitech por si quisieras ver las otras clases que hemos ido viendo. Es una clase de Angular 17 para el trabajo, donde no solamente se va a enseñar Angular, sino las cosas que necesitas para realmente desarrollar con Angular. Es por eso que el día de hoy hemos aprendido TypeScript y así vamos a aprender más herramientas en el camino que se necesita para poder en realidad postular a un trabajo de Angular. Ricky, buenas clases, gracias. Javier, el frontend mentora, hay retos de maquetación. Ah, claro, también sí, sí, he visto que hay retos de maquetación, muy buena, también pueden hacerlo ahí. ¿Cuál es el canal de YouTube? Ahí bien ahí, Jonathan compartiendo. Gracias, bro. Chévere. Listo. Ok. Gracias por su suscripción a cada una de las personas que están ahí. Muchas gracias. Así que pues nada, chicos. Esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima clase, que sería el día jueves. Pero les voy avisando, chicos, el día jueves, y en caso no pudiese, les voy notificando, porque como ya saben, ya voy a ser papá. En estos días nace mi hija, chicos. En estos días nace mi hija. Si por casualidad es el día jueves, ya estaré notificando que no podré hacer el stream. Pero en caso se pueda, pues me van a ver acá y vamos a seguir dándole, ¿ok? Muchas gracias por estar acá. Los quiero bastante. Nos vemos en un próximo stream. Cuídense. Bye bye. Los quiero. Cuídense.